Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. El presidente Luis Abinader está obligado a negociar con los diputados de su partido, con los diputados del gobierno. Pues la propuesta del presidente Luis Abinader en una posible modificación a la Constitución de reducirle 57 diputados y diputadas al número que conforman esa Cámara encontró la oposición de la inmensa mayoría de los diputados del PRM, y yo había dicho anteriormente que esa era la única propuesta de la reforma que pretende hacer el presidente Luis Abinader, lo que propone, que iba a ser difícil que pasara porque los diputados no iban a molar cuchillo para su propia garganta. Ahora los diputados aprobaron una contrapropuesta a la propuesta original del presidente Abinader. Aprobaron una reducción, pero una reducción de 20 diputados y diputadas. Es decir, que a los 190 se les reduzcan 20 diputados, lo que quiere decir que quedarían en 170, y que anunciaron que esa propuesta o contrapropuesta se la presentarían de inmediato al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Habrá que esperar cuál es la decisión del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader con relación a la aprobación de esta contrapropuesta que han aprobado los diputados del Partido Revolucionario Moderno con relación a la reducción del número de legisladores que componen esa Cámara. Milton Morrison le respondió al expresidente Leonel Fernández. Pero resulta, Leonel Fernández, que hizo una locución señalando una serie de cosas sobre el apagón que provocó la empresa Trancor Latam y que apagó los semáforos del Distrito Nacional, provocando un caos y poniendo en peligro la vida de mucha gente. Pero el expresidente Leonel Fernández habló, además de las irregularidades que encontró la Cámara de Compras y Contrataciones, la Dirección de Compras y Contrataciones, de unas cámaras que están en los semáforos y que según él podrían estar siendo utilizadas para vigilancia, para espionaje. Decía que incluso para espionar en el propio Palacio Nacional. Y Milton Morrison le respondió en el día de ayer al expresidente Fernández, pero resulta que Milton solo se refirió a la Cámara, a lo concerniente a la Cámara de Seguridad. En ningún momento tocó lo que se refiere a las irregularidades encontradas por compras y contrataciones en ese contrato del Intran con la empresa Trancor Latam. Las serias irregularidades que encontró compras y contrataciones que la llevaron a suspender el contrato y luego anularlo, y que ahora el Ministerio Público es quien debe decidir. También decía Milton Morrison que el que quiera saber más, que quiera preguntar, que le pregunte al Ministerio Público. Y ciertamente es el Ministerio Público, yo lo decía en un programa anterior, quien debe realizar una investigación a profundidad, y que si resultan que hay pruebas de serias irregularidades y que salpiquen a funcionarios del gobierno como Milton Morrison, entonces que carga quien carga sin importar el color del partido ni del gobierno que está en el poder. Aquí se inició una lucha en contra de la corrupción y por el fin de la impunidad, y ya ha dado algunos resultados, porque hay prisioneros y hay personas procesadas en los tribunales por el robo de miles y miles de millones en los gobiernos del PLD, sobre todo en el gobierno de Danilo Medina. Entonces esta lucha debe seguir sin importar que estuviera anteriormente el PLD y que ahora esté el PRM en el poder. Sin importar quién cometa los hechos de corrupción, deben ser castigados de acuerdo al tamaño de cada caso. Eso es lo que espera la población. Y por eso hay que darle seguimiento a que el Ministerio Público realice investigaciones confiables, creíbles, para que sean sancionados cada caso
como espera, repito, nuestra población. Venció a las 12 de la noche del lunes el plazo para la presentación de declaración jurada de bienes. Como todos los años y en todos los gobiernos, la inmensa mayoría esperó que venciera el plazo y no presentó su declaración jurada de bienes. Al mediodía del martes, o sea de ayer, se informó que unos 120 diputados o legisladores habían presentado por lo menos su declaración jurada de bienes. Una gran parte no lo han hecho, posiblemente la mayoría de los funcionarios públicos, incluyendo legisladores y funcionarios nombrados por el gobierno. Siempre dejan para último, porque le huyen a presentar su declaración jurada de bienes. Eso conlleva sanciones. Pero aquí muchos funcionarios solo van a los medios de comunicación con el cascareo de que la ley está ahí y que se debe aplicar. Lleva sanciones como la salarial, dejar de pagar el salario a los funcionarios que no presenten a tiempo su declaración jurada de bienes. También lleva prisión para aquellos que se atrevan a alterar documentos, como muchos lo alteran para presentar un patrimonio mayor, otro para presentar un patrimonio disminuido, porque muchas veces van al Estado con el fin de robarse dinero del pueblo y alterando documentos tratan de salir bien parados. Pero la ley, como dicen muchos, está ahí, pero nadie la aplica. Todos los funcionarios dicen la ley está ahí, hay que aplicarla, pero nadie la aplica. Y porque nunca se ha aplicado la ley a los funcionarios públicos que no presentan su declaración jurada de bienes a tiempo, es que lo sigan haciendo cada año alegremente, sin ningún temor, porque nadie lo sanciona, porque nadie aplica esa ley. Porque en el caso de los legisladores, los mismos que hacen las leyes son los primeros que la violan, precisamente por eso, porque aquí nadie se la aplica a los que tienen poder, a la gente del pueblo, a los de abajo, a los débiles, se la aplican forzosamente. Y nadie, ni los de abajo ni los de arriba deben violar la ley, todos deben respetarla. Pero resulta que a los que tienen poder político, económico y social, aplauden como reyes, se ríen del pueblo porque nadie le hace cumplir la ley, porque no tienen sanciones, porque son protegidos por los gobiernos y por las instituciones que deberían sancionar. Esa es la realidad. Señores, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó recientemente que la DEA de los Estados Unidos lo alertó sobre un atentado, sobre un plan para asesinarlo, así como lo oyen. Que existe un plan para asesinarlo, reveló el propio presidente Gustavo Petro, que según lo alertó la DEA. El presidente del pueblo, el presidente revolucionario, Gustavo Petro, primer presidente realmente con olor a pueblo que está viviendo la población colombiana, luego de haber sufrido presidentes de la ultraderecha criminal como Álvaro Uribe, varias veces presidente, y sus secuaces que luego él dejó ahí, que llevaron a prisión a cientos de jóvenes luchadores, defensores de los derechos fundamentales del pueblo, y a otros lo enviaron derecho a la tumba por defender los derechos de la población. Y a esos criminales nadie intentó asesinarlo. Sin embargo, Gustavo Petro, que es un presidente revolucionario, un presidente del pueblo, ahora, según él informó que la DEA lo alertó, están planificando un asesinato, un atentado para matarlo. El presidente Gustavo Petro hay que preservarlo. El presidente Gustavo Petro debe ahora redoblar su seguridad. Lo sabemos que lo hará, es un hombre experimentado, un ex guerrillero, es miembro del M-19, un hombre del pueblo, que como funcionario público ha sido inmensamente exitoso, ha dado respuesta con resultados. Él fue alcalde, fue diputado, alcalde de Bogotá, de la capital, no de un pueblito pequeño, y ha sido un buen funcionario, reconocido nacional e internacionalmente. Entonces, con toda su experiencia y su valentía, debe ahora prepararse
para redoblar su seguridad, enfrentar cualquier foco criminal que atente contra su seguridad personal, que intente asesinar. Y el pueblo debe respaldarlo en todos los terrenos, en todos los escenarios. La población colombiana debe respaldarlo, debe apoyarlo y defenderlo, aún con su propia sangre, porque el pueblo colombiano se cansó de tener en el gobierno a tantos criminales que lo pisotearon y lo mataron durante muchos años. Así que vamos a esperar que el presidente Gustavo Petro, con el apoyo del pueblo, sepa resguardar su vigilancia. O sea, sepa no resguardarse, no esconderse, sino redoblar su vigilancia, su seguridad, por su propia seguridad personal. Se trata del presidente de la República, repito, de un presidente del pueblo, del primer presidente con sabor a pueblo que está viviendo la inmensa mayoría de la población colombiana. Porque hay una minoría que se beneficiaron mucho de esos gobiernos ultraderechistas, criminales, de Álvaro Uribe, y hoy son los que le hacen oposición al presidente Gustavo Petro. Pero vamos a esperar que él sepa protegerse y que el pueblo también lo proteja como debe ser, como espera la inmensa mayoría, para resguardar su seguridad.